demencias. Sí. Bueno, las demencias evidentemente hay una alteración ya muy específica y las demencias sí que tienen un correlato biológico clarísimo. Porque en las demencias las demencias vasculares son producidas por trastornos vasculares o las demencias mixtas también. Entonces, los síntomas de las demencias, aunque parezcan también personas inhibidas, no tienen nada que ver con la depresión. La depresión se puede dar, evidentemente, en todos los momentos de la vida, tanto niños como adultos, como personas mayores, pero no se distinguen perfectamente las demencias de la depresión. Aunque sí en las demencias también existe depresión. Si llamamos depresión al ánimo deprimido o la incapacidad de relacionarse, la incapacidad de que las emociones correspondan con las acciones o con los acontecimientos de la vida. La depresión en distintos párrafos que se han comentado se da una situación de despersonalización, ¿verdad? Sí, bueno, en el sentido de que la identidad en el depresivo desaparece su identidad, en el sentido de que él sabe qué hacer, pero sin embargo tiene una identidad muy difusa. Sí, en ese sentido sí. Pero sobre todo lo que define la depresión es la ausencia de energía, la desaparición de la persona sin energía. Es como si se quedara sin pilas un juguete. Pues la energía que necesitamos se nos va, porque se deposita en un objeto interno completamente y no deja energía disponible para continuar viviendo, para las actividades que se tienen que desarrollar. Pero claro, esto desde el punto de vista del psicoanálisis antropológico, pero si comparamos o vemos dos personas deprimidas con un síndrome psicobiológico y con un origen psicológico, las consecuencias en la neuroimagen son las mismas. Con lo cual, no podemos diagnosticar o diferenciar las depresiones más que por la anamnesis, por el estudio del origen de esa depresión y cómo incide en la vida de la persona y la propia historia clínica de la persona. O como decía Caridad antes, cuando la depresión también acompaña a un montón de enfermedades, tanto orgánicas como demencias, como anemias, como cáncer, como hipotiroidismos. Hay montones de enfermedades que se acompañan también de síntomas depresivos. Pero evidentemente son, como he dicho antes, la mayoría son síntomas. El síndrome de la depresión, evidentemente también hay algunos que bueno, las depresiones endógenas y las depresiones bipolares y los trastornos unipolares y bipolares, pues ahí sí se podría ver el trastorno biológico como causa quizá primaria, pero en la mayoría de los casos hay una causa debajo de ese síntoma depresivo, siempre. Yo quería comentar, ¿no?, que, claro, si lo vemos desde el punto de vista psicopatológico, bueno, sí, la depresión, digamos que se convierte, o sea, desde la melancolía hasta una depresión grave, se convierte en un estado perturbador para cualquier persona, ¿no? Pero desde el punto de vista dinámico, fíjate que os has dicho que montones de personas sufren de depresión, que no sabemos en qué nivel están, o sufren de una normal reacción de tristeza ante un acontecimiento de pérdida, y que bueno, puede derivar en una depresión leve, moderada o grave, ¿no? Pero bueno, quizás eso lo podemos discutir en la segunda parte, ¿no? Pero la depresión es un síntoma que psicodinámicamente está diciendo muchísimo, ¿no? Está hablando de un conflicto, ¿verdad?, interno, está hablando de un conflicto moral, está hablando, bueno, de conflictos internos montones, ¿no? Y que de alguna manera es necesaria, ese síntoma depresivo es necesario para de alguna manera visualizar el conflicto, de alguna manera entender el conflicto, de alguna manera
integrar aspectos de ese conflicto que se está generando, ¿no? Entonces, quizás el mundo moderno ha mal valorado la depresión y yo creo que se ha abusado muchísimo de los tratamientos, ¿verdad? Del psicofármaco y no se ha promovido lo que en un momento dado fue lo más importante, que es la psicoterapia. O háblese de psicoterapia, ¿no? Porque bueno, no hablo de psicoterapia, pero también de otros aspectos que van transformando esos síntomas depresivos, ¿no? Y que van dando luz, evidentemente, ante un acontecimiento adverso en la vida, pues lógicamente la persona tiene que reaccionar con arreglo a ese acontecimiento, y la tristeza es un sentimiento que lógicamente va en función de ese acontecimiento. No estamos siempre de la misma manera, y nuestra manera de acomodarnos a la vida es así. Y evidentemente la depresión no, la tristeza o el abatimiento en un momento determinado es normal en la persona y no es en un momento patológico. Yo diría que la depresión, claro, es que es un sentimiento normal. La depresión depende cómo se catalogue, si se habla de depresión o se habla de tristeza o se habla de estado de ánimo bajo. Entonces, si ese acontecimiento produce un estado de ánimo de tristeza, el grado con el que se afronta eso es lo que nos da realmente la cantidad de tiempo que se está elaborando. Eso es lo que realmente da el test de la salud psíquica de la persona. Cuanto mejor elabore ese acontecimiento, cuanto mejor lo canalice, cuanto mejor lo utilice él para solucionar ese conflicto, quiere decir que su salud psíquica es alta. Cuando incide en personas con una cierta patología o con un cierto carácter, pues eso le va a ocasionar que el tiempo de elaboración de ese acontecimiento sea mayor. Y entonces el acompañamiento terapéutico es necesario para evitar que esa situación se canalice hacia allá a un síndrome depresivo ya con todos los síntomas de la depresión. Pero realmente el tener tristeza o el tener abatimiento pues es una cosa muy humana, y que igual que la fiebre nos dice que hay alguna infección dentro de nuestro organismo, la tristeza nos dice que hay algo que está y a veces funciona, como tú mencionaste en biografías, ¿verdad? El estado de melancolía más bien era un estado en el que se podía producir incluso. Claro, porque evidentemente la historia, no la depresión grave, ¿no? En la historia de la humanidad, en todos los personajes, en toda la historia, en todas las familias, en todos los sitios, es un síntoma muy común. Lo que ocurre que sí que es verdad que alguien lo dijo por ahí, que quizá se abusa un poco del término de depresión y se tratan a veces síntomas solamente como síndromes y se le pone un tratamiento con psicofármacos que afortunadamente funcionan muy bien, porque claro, los psicofármacos nivelan la serotonina y nos hacen disfrutar de una confortabilidad rápida en 4 o 5 semanas. Y evidentemente eso mismo lo consigue, pues a lo mejor una vida arreglada, el ejercicio físico y la psicoterapia o la terapia bien arreglada. Lo que ocurre es que cuando no se puede utilizar psicoterapia, cuando no se puede realizar psicoterapia, pues la verdad que los antidepresivos yo los he utilizado durante toda mi vida y funcionan estupendamente bien. Y los últimos que han salido son muy buenos. Y bueno, pues hay que utilizarlos cuando se tienen que utilizar, pero no indiscriminadamente.